Vale, bueno, pues empezamos a ver si ya consigo que todo vaya bien. Voy a poner esto en grande. Esto será así. ¿Cómo será la presentación? Aquí, modo nocturno. Bueno, si no, esto sí, pero yo quería que se pusiera en modo presentación. Sí. Igual aquí abajo. No. Creo que en el lado derecho, quizás ahí arriba que hay 3 líneas. ¿Dónde la apagado antes la puntita? ¿Aquí? Ahí habrá nada. En esos iconitos que hay abajo de la pantalla blanca, que pone ahí como 3, una cuadrada... Sí, pero esto es del propio PDF, creo. Ah, Y ahí en el lado izquierdo también hay 3 líneas. Arriba una rayita, a la izquierda. Donde pone estadística muestral, mira a ver si hay 3. No creo, ¿no? Vale, Pero casi Se le da papel. bueno, si no le voy dando así con el dedo. Bueno, puedo ir clicando aquí. Vale, como sé que está demasiado zoom. Porque ahí abajo pone 159%. Vale. Que quizás si ponemos... Vale. Sí, es verdad. Ajustar. Ahí está, ya está. Vale. Venga, ya a ver si la próxima ya irá todo más fino. Vale, entonces os cuento un poco el curso, un poco cómo va a ser y un poco la idea. ¿Vale? La idea es hacer un curso un poco inicial, así de cosas de estadística, pero aplicada, destinada siempre a la investigación, tanto para llevarla a cabo como para entender cuando uno lee un artículo, pues los métodos estadísticos, las gráficas, las cosas que aparecen ahí, poderlas entender bien. Y luego también como una base también por si queremos llevar a cabo esos métodos, tener una base y luego poder hacerlo. Lo que le faltaría a lo mejor a este curso, que quizá al final si sobra tiempo lo ampliamos, es usar algún tipo de software para hacer esos cálculos, porque si no, pues tradicionalmente eso se hacía a mano, pero hoy en día ya se usa SPSS o R o algún software. Entonces eso veremos a ver cómo vamos de tiempo y a lo mejor introducimos alguna cosa. O idealmente, si luego tenéis oportunidad de hacer otro curso ya específico de eso, pues esto os dará la base para entenderlo, porque también es otro problema con muchos cursos de SPSS o de R, que no se entiende la base. Entonces, un poco esa es la idea. Entonces, todo el rato vamos a intentar ir siempre a lo más útil en relación con la investigación y a cosas básicas. Bueno, las partes más o menos que hemos elegido, para darlo, pues es primero empezar con la estadística muestral. Ahora que hay una doble P aquí, como si esto fuera inglés, que me está ahora doliendo verla, pero bueno. Pues empezar siempre por lo básico, que es lo que se suele llamar estadística muestral, que es pues, la media, la varianza, las cosas así que se hacen al principio. Y luego ya ir avanzando pues, a gráficas, que es lo siguiente que veremos. Después veremos un poco de intervalos de confianza, que es lo ya hacia el final, por las cosas que más aparecen en los artículos que más se utilizan, que se basan en esto, que son los intervalos de confianza, los test de hipótesis, y dentro de los test de hipótesis, pues para comparar una muestra, 2 muestras, siempre con datos reales, intentando que sean datos reales y ejemplos reales de más o menos varias situaciones reales. Entonces lo que vamos a ver es más introductorio. Y vamos a ir poco a poco, ¿vale? Pero siempre se suele empezar dando un poco como de historia de cuál es la razón de ser, de por qué la estadística se aplica tanto en investigación y cuál es su historia en investigación de ciencias de la salud. Y bueno, esto es un tema también bastante interesante porque resulta que la estadística, a pesar de su nombre, se dice bueno, que la estadística se llama así porque es la ciencia del Estado, o la ciencia que se utilizaba para administrar el Estado. Pues a pesar de esto, el desarrollo de la estadística y del análisis de datos ha sido siempre muy ligado a las ciencias de la salud, ¿no? Desde el principio casi de su historia, ¿no? Bueno, aquí hay algunas cosas así curiosas, pues estaban Legendre, que es un matemático también muy famoso, que se dedicaba también a analizar datos, y él era médico además, o sea, aparte de matemático, entonces se dedicaba a analizar datos médicos de pacientes y empezó a hacer las cosas típicas que se empezaban a hacer pues de medias, varianzas, distribuciones, etc. Luego, más adelante, pues tenemos a Laplace también, que es otro también matemático muy
conocido que desarrolló la probabilidad también aplicada desde a modelos médicos. Y luego también tenemos un caso también muy interesante de, pues, de una mujer también en la historia de la estadística que es también bastante, bueno, por desgracia no muy común, aunque ahora ya cada vez más. Esta mujer, Nightingale, que es bastante famosa, que pues era una enfermera, que me parece que estuvo en la guerra, no me acuerdo si era la Primera Guerra Mundial, me parece. Y bueno, parece ser que también contribuyó bastante a la bioestadística, lo que hoy conocemos como la bioestadística. Y luego ya más adelante pues tenemos todo el desarrollo moderno pues, de Pearson, Fisher, que se dedicaron pues, a la genética, al darwinismo al principio y después también a la selección natural. Y si continuamos un poco más allá, pues hay un montón de ejemplos ya modernos, siempre han sido ligados por alguna razón al tema de la salud. Entonces digamos que, de hecho, hasta el punto de que muchos métodos que estudiamos específicos para ciencias de la salud ni siquiera se estudian fuera. Por ejemplo, yo en muchas cosas en la carrera, yo estudié matemáticas y muchas cosas, por ejemplo la ANOVA, la tuve que estudiar después porque a mí no me la enseñaron. Son métodos muy específicos con los que estáis a lo mejor muy familiarizados, pero que se han desarrollado casi específicamente para las ciencias de la salud. Entonces, bueno, todo esto bueno, es una introducción así básica. Luego, para que ver un poco que esto, a ver, puede ser que se revele y no sea capaz de grabar la clase, pero bueno, ya veremos. Vamos a intentarlo un poco más. Entonces, bueno, ¿por qué nos interesa un poco esto? Pues porque, bueno, como sabemos, vivimos en una era en la que, bueno, ya empezó este problema de cuantificar la realidad en la investigación de ciencias de salud, empezó pues ya en aquellos años, pero hoy este problema es mucho más importante porque todo lo que hacemos deja un rastro de información muy explotable, ¿no? O sea, desde los archivos, ahora tenemos archivo de casi todo, entonces eso da lugar a una gran opción para investigar, ¿no? Todo lo que hacemos con los pacientes, en nuestra vida, desde ahora ya, pues, por ejemplo, hasta con los artefactos estos de medir el ejercicio físico. O sea, hay un montón de datos que podemos aprovechar y que a lo mejor no estamos aprovechando y que pues, este conocimiento de lo cuantitativo, ¿no? Del análisis de datos, pues nos viene muy bien. Y lo que hace falta es eso, un análisis estadístico más o menos complejo, pero es lo que hace falta para llevar a cabo esto. Entonces, este conocimiento pues, es muy valioso. ¿Vale? Y la típica situación que vamos a ver, bueno, hay muchas situaciones clásicas en las que nos vamos a basar para como de alguna manera orientarnos o ver un poco la aplicación. La típica pues es un experimento ya diseñado en el cual, pues, por ejemplo, damos un medicamento a un grupo de pacientes y el placebo a otro grupo de pacientes. Esa sería la manera típica de analizar datos. Pero como eso, pues hay un montón, desde un seguimiento de un número de pacientes y ver por el tipo de, o sea, sus enfermedades o su sexo o sus hábitos, cómo les afecta una determinada enfermedad, una determinada un determinado tratamiento, pues ese serían una situación pues, muy típica que, por ejemplo, en la que todo lo que vamos a ver ahora se aplicaría. Vale, entonces, lo que vamos a ver ahora en esta sesión primera y un poquito más adelante es lo más básico que es la estadística muestral o descriptiva, ¿vale? Que es cosas que seguramente ya sabemos, pero les vamos a poner un poco de orden y vamos a hablar un poco de ellas, pero son simplemente, de alguna manera, un método para resumir y presentar los datos, ¿no? O sea, digamos, ya no basándonos en cosas muy complejas, sino en cosas simplemente como sumas, multiplicaciones, o sea, lo que es hacer una media, una desviación típica, etc. ¿Vale? Eso es lo primero que se hace, esto junto con los gráficos, y ya con eso se puede extraer muchísima información, y eso no requiere mucho conocimiento ni mucho cálculo. Eso se puede hacer incluso con Excel, o bueno, ya cuando tenemos software, pues esto es lo más fácil de hacer. Entonces, al principio, pues es siempre lo primero que se enseña, por eso es lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, claro, para poder hacer eso hay que hablar primero de cómo se recogen los datos y cómo esperamos que los datos estén, ¿no? Más que... También se podría hablar de cómo se diseña un experimento, pero eso también, pues quizá lo vamos a dejar para más adelante. A priori lo que vamos a pensar es que hemos recogido unos datos probablemente de pacientes, ¿no? de alguien
bueno, en realidad valdría con cualquier cosa que no fueran pacientes, pero pensándolo aplicado a lo que estamos haciendo, vamos a imaginarnos que tenemos datos de pacientes. Entonces, lo primero es cómo se recogen, para luego poder aprovechar esos datos bien, cómo se recogen. Bueno, pues hay una manera que esto no se conoce mucho y es importante dejarlo claro ya desde ahora, y es muy obvio, pero es el método que usemos, sea un Excel, sea un papel, o sea, idealmente luego eso va a ir a algo digital, entonces pensamos que va a ser como algo como un Excel, tiene que estar organizado de forma razonable. Y la forma razonable es poner los datos por filas, o sea, cada nuevo dato en una fila nueva. Bueno, no lo he dicho, pero estos PDFs luego los voy a ir subiendo al campus y los vais a tener, no os preocupéis por coger apuntes ni nada. Pero cada dato tiene que ser una fila y cada columna tiene que ser idealmente una variable, un aspecto que estamos midiendo de ese paciente o de ese dato nuevo, esa observación que llamaríamos en estadística observación. Entonces estamos pensando en que vamos a recoger más de una cosa, ¿no? Por cada paciente. A lo mejor tenemos su edad, su peso, si tiene tal o cual enfermedad o no la tiene, cuántos días ha estado en su tratamiento, cuántos días ha estado ingresado, ese tipo de cosas irían en columnas y cada paciente representado por una fila. Y luego os pongo aquí también unas cosas importantes a nivel ya global, que es, hay que intentar hacer esto de forma ordenada y consistente, o sea que dar que pues si hemos medido la dosis de un medicamento con unas unidades, pues que esas dosis sean siempre las mismas unidades a lo largo de toda la base de datos. Los decimales que tomamos, si faltan o no datos, cómo indicamos que ese dato falta, que sea de manera consistente, es decir, un poco en estadística se suele poner no sabe, no contesta, pero pues, o se deja en blanco o se pone alguna letra para indicar que no hay nada. Y bueno, y luego hay que ser consistente también con las variables que no son numéricas. Si ponemos hombre o mujer, pues en un sitio poner hombre, en otro mujer, pero luego no poner una H para poner hombre. Todo esto son tonterías que parecen tonterías, pero luego dificultan mucho el análisis, porque si no tenemos ese orden, luego cuando lo queremos llevar a un software o queremos analizarlo, se nos olvida qué significaba cada cosa o ya no nos acordamos de qué unidades usamos para este grupo de pacientes, y entonces empiezan los líos. ¿Vale? Idealmente entonces sería una cosa como esto, a ver si lo veo aquí. ¿Vale? Bueno, aquí hay un par de problemas, pero idealmente sería esto. ¿Vale? Una cosa como esto. Pues esta tablita, pues viene el paciente que estamos tomando con un identificador. Aquí he puesto un identificador, pero da lo mismo. Luego está el tema de la anonimidad de los pacientes. Lo correcto también es que no pongamos en nuestras bases de datos, a ser posible, ni nombres, ni DNIs, ningún dato anónimo, porque eso luego se lo pasamos a alguien para que nos lo analice o para que revise o añada datos, y entonces eso puede ser ilegal. Si está bajo la ley de protección de datos, entonces eso puede ser ilegal. Y a mí me han pasado, yo que me dedico a analizar datos, me han pasado bases de datos con nombres y apellidos de gente, y DNIs y enfermedades y número de cervezas que se toman a la semana y cosas que digo, si me paro a mirar quiénes son estos, seguro que conozco a alguno y ya me está diciendo, bueno, toda su vida. Entonces eso hay que tener cuidado, ¿vale? Pero eso ya es otro tema. En algún sitio sí que hay que tener, también al hilo de esto, en algún sitio hay que tener qué paciente es cada DNI, porque si sabemos que si luego encontramos, y luego vemos alguna anécdota de esto, si luego encontramos una cosa anómala o preocupante, pues tenemos que saber qué paciente es, ¿no? O sea, pero eso no se lo pasamos a nadie. Eso el jefe de la investigación se lo queda y luego a la gente no se lo pasa. Que no me lo pasen, que no me lo pasen a mí. El número de cervezas que te toman, que encima era una base de datos súper exhaustiva ahí con cosas súper personales, pero bueno. Entonces, bueno, eso tema, aquí se suele poner un identificador, aunque sea algo que no me diga lo que es una numeración. Y veis un poco cómo está, ¿no? Esto de sexo, se ha elegido la H para el hombre, la M para la mujer, más o menos mismo número más o menos los números decimales, más o menos misma tal. Y aquí hay pues unas variables. Esto podría ser un estudio que se ha hecho. Bueno, esto de hecho son datos reales de una cosa que vamos a usar en este ejemplo. Voy a poner datos reales, pero esto por ejemplo es un ejemplo real muy interesante de un caso en Estados Unidos de una aseguradora, bueno, de un grupo de pacientes que se quejaron porque decían que los que pesaban mucho
que tenían obesidad, pues los médicos no les atendían el número de tiempo, el número de minutos, igual que el resto de gente, ¿no? Como que decían, usted está gordo, váyase, adelgace, váyase. Y entonces, como allí son muy de juicios, ¿no? Ya sabéis cómo va, entonces la aseguradora pues empezó a recoger datos de ese colectivo para intentar denunciar a ese hospital o lo que fuera, para demostrar que se les había atendido menos tiempo. Entonces, por eso lo de tiempo de atención, ¿no? Esta es la variable que determina cuántos minutos se le atendió a un número de pacientes. Bueno, están un poco simplificados los datos, no son datos 100% reales, pero era un poco la idea. Esto es un poco el problema que nos vamos a plantear el día de hoy, es cómo podría yo demostrar a un juez, ¿no?, que eso ha ocurrido o no ha ocurrido. Eso sería una posible pregunta que nos podríamos hacer, bueno, y que es una cosa de investigación también, demostrar o no que si eso es así, ¿vale? Bueno, ¿qué problemas puede uno tener? Pues cosas como esta. A la hora de lo que estamos viendo ahora, de recoger datos, pues que aquí hemos puesto hombre, que aquí el decimal en vez de H, aquí el decimal lo hemos puesto con una coma en vez de con un punto, y aquí hemos puesto una S, y aquí hemos puesto 8 minutos ahí en letra. Porque este dato lo recogió una persona, este lo recogió otro, y entonces se empieza a juntar, y entonces luego llega, y esto cuando lo metemos en SPSS o cuando queremos analizar, esto se vuelve loco. Porque el software no va a entender qué es H, qué es hombre, solo, o sea, no. Entonces tiene que venir alguien a arreglarlo. Eso, cuidado, ¿vale? Es una cosa como de disciplina y de orden, pero es importante, ¿eh? Esto de las comas es muy endemoniado, ¿vale? En español siempre ponemos las comas con la coma, y en inglés con el punto, entonces hay que elegir una manera. Entonces, bueno, esto no es tampoco una cosa crucial, pero bueno, algo que decir a este respecto, que todavía no hemos hecho nada, pero algo que tener claro, ¿vale? Bueno, vale, entonces aquí estas columnas que vemos se les llama de una determinada manera en estadística, se les llama variables. Esto es una cosa un poco matemática, por qué se le llama variable, pero la idea es que estamos pensando que una variable en matemáticas es como una cantidad desconocida, y estamos pensando en un paciente como un ser así abstracto, desconocido, y que aterriza en distintas versiones, y que tiene una serie de características que se llaman variables, son números que no conozco. Yo no conozco a priori el peso del paciente o de un paciente cualquiera, ¿no? Es como una cosa aleatoria, depende del paciente que elija, pues el paciente tiene un peso, una altura, o un sexo, o una enfermedad o no. Y esa idea de que puedo elegir un paciente aleatoriamente y en función de qué paciente elija me sale una altura u otra, pues matemáticamente se entiende muy bien con la idea de variable. Una idea en concreto de variable que llamaríamos aleatoria, porque es como que es algo desconocido. Entonces, de ahí el nombre de variable, y es una cosa que aparece mucho. Y hay básicamente dos tipos en cuanto a los valores que puedan tomar, y son cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son, esto creo que ya he puesto algo en el campo de introducción, pero bueno, aquí os lo comento. Esto es una cosa que probablemente todo el mundo ya conoce. Lo cuantitativo es lo cuantificable, lo medible con números, y es lo más interesante para la estadística, porque es lo que luego se puede hacer más cosas con ello. Y lo cualitativo, pues es lo que se divide con palabras, cualidades, ¿no? El sexo, el tener o no una enfermedad, sí, pues todo lo que os imaginéis. Entonces se recogen normalmente las dos y dan lugar a análisis distintos, ¿no? Más complejos y más interesantes en el caso de las cuantitativas, porque pues, se pueden hacer medias, se pueden hacer cosas. Y lo cualitativo simplemente a veces sirve para separar la muestra en varios grupos, ¿no? En hombres y mujeres, en placebo y gente que les has dado el placebo, gente que les has dado el medicamento. Y bueno, las cuantitativas se pueden estudiar y se puede usar lo que vamos a ver hoy, que es ahora en esta sesión, que es unas medidas, que son unos cálculos que de alguna manera intentan atrapar la información, o sea, como que capturar la información que hay en la muestra. Y básicamente son medidas de concentración, de orden y de dispersión. Las de orden sirven a veces, van por otro lado, sirven a veces para la dispersión, a veces para la concentración, por eso están en otro grupo, pero esencialmente las de concentración intentan averiguar
dónde está el centro, dónde está el lugar común o el lugar central de los datos, ¿vale? Como por ejemplo van a ser, ya veremos, la media o la mediana. Y las medidas de dispersión hacen lo contrario, miran cómo de dispersos están los datos en el sentido de cómo de variables son los valores que puede tener esa medida, esa variable, ¿vale? Entonces estos son, al final son cálculos y es lo más sencillo que se puede hacer a este nivel de estadística muestral junto con las gráficas. Entonces ahora vamos a ir viendo unas cuantas de ellas y vamos a ir intentando aplicarlas al ejemplo que hemos visto de responder si es verdad o no que a los pacientes que tienen obesidad o que tienen más peso se les atiende menos minutos o no, ¿vale? Entonces un poco así vamos a ir viéndolo con un ejemplo real pensando que tuviéramos que resolver ese problema. Vale, la primera medida de concentración es una que conocemos de sobra, pero que aún así pues os la pongo aquí, que es la media, nos la enseñaron en el colegio ya y ya tenemos hasta una intuición ya de cómo calcularla así a ojo. Enseguida desarrollamos, pero bueno, al final es la primera cosa que se le puede hacer a los datos y la más importante porque aparecen por todos los sitios y aunque es algo ya de sobra conocido, pues os la comento cómo se calculan. Bueno, aquí está la fórmula matemática que igual parece un poco raro, pero lo único que dice esto es suma todos los datos y divide entre el número de datos, así se calcula la media. Aquí está expresado con un sumatorio que si os resulta raro no os preocupéis, esto simplemente indica desde qué valor hasta qué valor se suman y aquí qué es lo que se está sumando, ¿vale? Se divide entre el número de datos. ¿Vale? Entonces, ¿qué ventajas tiene? Pues que es muy fácil de calcular y detecta el lugar central de los datos en la mayor parte de los casos, sobre todo cuando los datos no están muy dispersos o no hay datos excesivamente dispares. Bueno, y la razón de por qué lo hace es, hace honor a su nombre, la media, si pensáis en la media de dos números, es justo el número que está entre los dos. Coincide justamente con el punto central entre los dos números. Y cuando tenemos más de dos números, hace una especie de proceso en el cual geométricamente se puede ver cómo intenta buscar justo el punto que estuviera un poco en medio de todos los datos que le demos. Y tiene un problema que veremos, que es que se ve afectada excesivamente cuando hay un valor, cuando hay algún dato muy grande. Esto lo veremos luego en los datos. Y como ejemplo, bueno, cuando veamos la mediana, ahora más adelante, veréis un poco cómo esto se resuelve y veremos también algún ejemplo más, ¿vale? Bueno, en el caso anterior, si tomamos todos los datos y le hacemos la media, pues nos sale que el tiempo de atención, que es la variable que quizá nos interese, porque estamos hablando de si más o menos cuánto se dedica, ¿no? A cada paciente sale 9 minutos, que esto es una cosa que no sé si es realista o no, pero bueno, imaginémonos que lo fuera. 9 minutos, 66, eso sería la media del tiempo de atención. Claro, pero la media no de todos los datos es esto, pero a mí me gustaría saber si hay una media distinta entre los pacientes que tienen obesidad o tienen una enfermedad, por ejemplo, ¿vale? Siendo esa enfermedad la obesidad, podría serlo, ¿no? No sé si, o sea, entendiéndolo así, ¿no? Que tienen un exceso de peso y los que no, o que tienen una cierta enfermedad y los que no, ¿vale? Entonces, aquí estaríamos, en este ejemplo, lo que estaría haciendo es seleccionar los datos en los que sí que se presenta esa enfermedad, que, bueno, no sé si ahora esto concuerda con lo que os he dicho de la obesidad, pero vamos a imaginarnos que fuera una enfermedad, da lo mismo, y se quiere ver si el tiempo de atención ha sido el mismo, si hay o no un exceso. Entonces se cogería estos datos nada más y haríamos la medida solamente de estos datos, ¿vale? Y entonces, y luego del resto. Y compararíamos las dos medias. Por ejemplo, aquí veríamos que la media en el caso de esta enfermedad, pues sería 12 y la del otro, en el caso de no enfermedad, sería 18. O sea, aquí lo he codificado como enfermedad, pero yo creo que aquí lo que yo pretendía cuando hice esto es más bien lo de obesidad, no obesidad, ¿vale? Entonces, olvidaros de un momento de la enfermedad, pensamos que tiene un sobrepeso y no es sobrepeso. Como veis, sale una diferencia de medias considerable. Entonces, o sea, más o menos 18 minutos en el caso de no obesidad, vamos a pensar, y 12 en el caso del que sí. Claro, entonces esto uno ya podría
intentar decidir, ¿no?, si es verdad o no que esto ha ocurrido. Y esto aquí... Sí, pasa. Sí, no hay problema. Entonces, claro, aquí todavía no hay una evidencia estadística fuerte, solo hemos hecho este cálculo y hemos hecho las medias, pero como primera aproximación nos da una idea. Así que ahora aquí hay un problema también, que es, hay un dato aquí un poco sospechoso, ¿vale? Que es este de aquí, este que tiene 66 de tiempo de atención. Y aquí surge este problema de, ¿será este dato está afectando mucho a la media? Pues este dato efectivamente afecta mucho a la media, porque sumar 66 a lo que estamos haciendo y dividir entre el número de datos empuja mucho a la media hacia arriba. Entonces esto es un problema que tiene la media, se ve muy afectada por los valores extremos. Hasta el punto, bueno, como otro ejemplo que pongo yo siempre con la media es el salario promedio en España, que no tiene mucho que ver con esto que estamos viendo ahora exactamente de la investigación, pero si lo habéis visto alguna vez, los datos del INE del salario promedio, pues sale que algo así, yo es que lo tengo en la memoria de hace años, igual ahora ya no es así, pero el salario medio en España era algo así como 2.000 euros o 1.800 euros, o una cosa así. Y eso es lo que cobra la media de la población española. Eso a mí me resulta muy extraño, que la media, o sea, yo creo que es muchísimo dinero, o sea, no sé si para la media de España, ¿vale? Luego lo podemos buscar exactamente el dato como es. Pero ahí claramente hay un efecto que está teniendo las rentas muy altas. Hay un porcentaje pequeño de la población que tiene rentas muy altas y que se están tomando, a la hora de hacer la media, están empujando la media hacia arriba, ¿vale? Entonces, ahí la media no consigue capturar exactamente la idea de cuál es la renta media en España. Para eso se usa otra herramienta mejor, que es lo que veremos ahora, que es la mediana, que supera este problema o sea, ante un dato extremo o varios datos extremos no se ve tan afectado. Vale, esto lo veremos luego, ¿vale? Y esto simplemente, la idea esto de un dato anómalo, ¿vale? Este 66 es una cantidad excesivamente alta que hace pensar que aquí ha ocurrido algo. Bueno, en la realidad de los datos estos que os he puesto aquí, que están un poco modificados para hacerlos simples, esta paciente, que sí que estaba en el grupo de los obesos, o que presentaban una cierta obesidad, resulta que se había puesto a discutir con el médico y había estado 60 minutos discutiendo con el médico. Y por eso el tiempo de atención ese día había sido 66. Y entonces esto es también muy indicativo de lo que pasa a veces con los datos de investigación, que es cuando vemos un dato anómalo, a veces hay que preguntarnos si ese dato se ha recogido bien o es una casualidad, pero si es una casualidad no hay problema. Si se ha recogido mal o he puesto un decimal mal y es 10 veces más grande o está en otra, o sea, conviene verlo. Y esto veremos también un poco cómo detectar estos datos anómalos. Hay una regla más o menos clara, cuando veamos ahora un poco más adelante, que nos permite por lo menos subrayar qué datos son los que pueden estar haciendo algo raro. Vale, entonces la mediana es lo que va a resolver, hay otras medidas, pero la mediana resuelve este problema de que la media se vea muy afectada por datos excesivamente grandes o excesivamente pequeños. Por cierto, lo mismo ocurriría si el dato fuera muy pequeño, también se vería afectado. Ahí, la mediana es conceptualmente un poquito más, tiene un poquito más de gracia, hay un poquito más de intuición, que afinar un poco la intuición, pero la idea es que la mediana es el valor de los datos que resulta de, yo cojo todos los datos, los ordeno, ¿vale? Los ordeno de más pequeño a más grande, ¿vale? Entonces habría que hacer un proceso aquí, imaginaros, en esta tabla, cogería, pues el primero sería este, el segundo probablemente sería este, el tercero este, así los iría ordenando uno tras de otro, ¿vale? Y la mediana va a coincidir justamente con el valor que está en medio. O sea, de la muestra ordenada es el valor que me quedaría justamente en medio. ¿Qué pasa? Que no siempre va a haber un dato en medio. Si los datos son una cantidad impar de datos, ¿no? Hay uno que se queda justo en medio, ¿no? Tengo 9, justo se quedaría, hay uno que se queda en medio, por ejemplo. Pero si tengo una cantidad par de datos, esto es, no hay ninguno en medio, ¿vale? Se parten justo en dos trozos. Entonces, ¿ahí qué hago? Pues tomo el promedio de los dos que estuvieran más o menos en medio. Ahora vemos un ejemplo. Esto es un poco lo que os acabo de contar y se calcula un poco así. Un ejemplo muy, muy tonto
de cómo se calcula la mediana, para que entendáis esto, es, pues tengo esta muestra, imaginaros, la ordeno, como pues me quedaría el 1, el siguiente el 3, el 6 en medio, 7, 8, 9, me quedan justo 3 a un lado, 3 a un lado y el 6 que justo ocupa la posición central. El 6 va a ser la mediana en ese caso. Si la muestra tiene una cantidad par de datos, me pasa esto de aquí, que al ordenarla no se me queda ninguno en medio, ¿veis? Quedaría como un hueco en medio, es como decir, como en un libro, decir cuál es la página que ocupa el lugar central del libro. Depende de si el libro tiene un número par de páginas, hay una página en medio, si no está el lomo en medio. Esto es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues cojo la suma de estos dos y la divido entre 2, el promedio, y me queda 5. Entonces, ¿por qué es tan bueno esto? ¿Por qué es, bueno, tan bueno? Porque es mejor en ocasiones que la media, casi siempre que la media. Porque si aquí, fijaos, en vez de haber un 9 hubiese un 90.000, la mediana hubiese sido la misma, no se ve afectada. Porque lo que importa es el dato que ocupa esa posición central. Y aquí un menos 1.000.000 tampoco pasaría nada. Pero con la media sí, porque habría que sumarlos todos y dividir entre el número de datos. Y en cambio la mediana no tiene ese problema. ¿Vale? Y volviendo al ejemplo, antes de volver a este ejemplo, en el ejemplo de la renta siempre se da la renta mediana. Porque la renta mediana sí que concuerda con, es algo así como 1.200 y algo euros. O sea, sí que concuerda con la idea con lo que uno espera, ¿no? de lo que cobra la gente en España. Y ahí está el tema de... Y por eso si veis las estadísticas que ahora ya están publicadas de renta, siempre hablan del sueldo mediano en vez del sueldo medio. O sea, esto es interesante también para eso, pero bueno. Claro, aquí... vale, volviendo a esto, ¿cómo les haría la mediana? Pues cogería otra vez los datos que puse en rojo y cogería los que ocupan la posición central, que son estos dos, y sale 9,66. ¿Vale? Entonces, bueno, esos serían los datos de todos los datos. Claro, aquí estoy cogiendo la mediana de todo esto. ¿Vale? Si quisiera hacer como ejemplo, ¿vale? Pero luego si lo quiero hacer por separado, de lo que está en amarillo y lo que está en rojo, de los que tendrían obesidad y los que no, pues de los que sí tienen obesidad, que yo lo he puesto como enfermedad, me sale la mediana 13,38. Y de los que no, me sale 8, perdón, aquí lo que he llamado, creo que estos eran los que tenían obesidad y estos los que no. Es decir, sigue saliendo una diferencia y sigue saliendo un tiempo menor para los que no tienen, para los que sí tienen obesidad. Entonces, sí que hay un poco más de, o sea, bueno, sale un resultado parecido, pero tenemos la seguridad de que hemos corregido ese dato que pudiera parecer que trastocaba todo esto. Y sí que, bueno, parecería que ese efecto sí que se observa. Bueno, luego faltaría convencer al juez o no de que eso es así, y para eso habría que hacer algo más que calcular medias y medianas, porque habría que entender un poco a lo mejor cosas con test de hipótesis y cosas que todavía no hemos visto. Hay herramientas estadísticas también que nos ayudan a tomar una decisión en una dirección o en otra, y esas serían un poco más claras en esto. Vale, entonces, ahora, hay otra cosa, vale, otra herramienta muy importante antes de llegar a las medidas de dispersión, son esto que hemos llamado medidas de orden, que es también otra herramienta que tiene mucho que ver con la mediana, porque de hecho la mediana, aparte de ser una medida de concentración, también se puede considerar una medida de orden. Y son algo que también probablemente estemos bastante acostumbrados, porque a lo mejor dependiendo del nuestro contexto, de las cosas que hagamos, sí que hemos trabajado con esto, ¿vale? A lo mejor a un nivel intuitivo, pero ahora le vamos a dar un sentido. Y son los percentiles en general, y en particular los cuartiles, que son un caso también de percentiles. Entonces, lo que hemos hecho con la mediana era coger todos los datos, ordenarlos y buscar ese lugar central. Pero si en vez de ocupar el lugar central, yo busco un lugar cualquiera, un lugar que ocupa la posición no sé cuántos %, y lo que estoy haciendo es un percentil, ¿vale? Si lo que busco es el lugar, por ejemplo, el valor de los datos que deja detrás al 20% de los datos, es decir, que ocuparía la posición 20%, ¿no? Aproximadamente, pues estaría calculando el percentil 20, y así con cualquiera. El percentil se calcula de esa manera, pero se puede interpretar como ese valor que está en la posición tanto por ciento. Esto se entiende muy bien con, por ejemplo, los test de inteligencia a veces utilizan esto.
Hay dos maneras, ¿no? Yo tampoco entiendo mucho de esto, pero por lo que he visto, los test de inteligencia se pueden medir con el cociente intelectual, que es un número que la media es 100 aproximadamente, ¿no? Y si estás muy por encima de 100, pues un valor mayor, y por debajo de 100 menor, o con percentiles también. Entonces, cuando tienes un percentil, por ejemplo, alguien tiene un percentil 98, pues es muy listo, porque entendemos que está por encima del 98% de la población. Y ese segundo métrica se entiende mejor, porque te dice, pues tienes un coeficiente, o cociente, no sé cómo se dice, intelectual del 130 o 135, pero es un número al final. Si yo no tengo una escala, y yo no conozco la escala, no sé cuánto es mucho y cuánto es poco, me están dando un número como que me dice el resultado de un test o el resultado de... Pero si dices 98, percentil 98, tú ya sabes que estás por encima de eso suena mejor. O con también entiendo que por ejemplo con los recién nacidos o con los niños también se usa este lenguaje de percentiles, ¿no? En medida de su altura o su peso. El percentil 32 pues es un poco chiquitín, ¿no? Porque está solo por o sea, tiene, lo correcto estaría que estuviera alrededor del 50, ¿no? Para que no haya peligro. Entonces, esto es la idea de los percentiles. Los percentiles en concreto están los cuartiles también, que son lo mismo, pero en vez de hablar de porcentaje, hablamos de primer cuarto de los datos, segundo cuarto, que sería la mediana, tercer cuarto o ya al final, ¿no? Entonces, son los percentiles 25, 50 y 75. Es decir, primer cuartil es el que deja tras de sí al 25% de los datos, segundo cuartil el que deja el 50 y tercer cuartil el que deja el 75. Son 3 cuartiles en vez de 4, contra lo que aquí crea también... O sea, ¿por qué se llaman cuartiles si son 3? Es porque el otro sería el cuartil 100, que no tiene sentido, sería el 100% de los datos. Y ojo que el cuartil 2 es el que deja el 50, detrás de sí al 50% de los datos, que en el fondo es lo que hemos denominado mediana también. O sea, el segundo cuartil es la mediana. ¿Vale? Porque la mediana, como lo hacíamos, era el que ocupaba la posición central, el valor que ordenábamos la muestra y buscábamos ese que estaba en medio. Eso coincide con el percentil 50 y con el cuartil 2, porque es justamente el que ocupa la posición 50%. ¿Vale? Entonces este de aquí es el mismo. Vale, estas medidas son muy importantes porque permiten, ya veremos, hacer unas gráficas muy chulas que dan mucha información y luego mejoran también el lenguaje, por lo que hemos dicho, ¿no? O sea, hablar en percentiles pues a veces es bastante... O sea, permite hacerlo con mayor precisión. Ahí sería quedar por debajo el K%, ¿no? El 20% queda por debajo. Es el valor bajo el cual se encuentra el método. Arriba, por el percentil K de una muestra, este valor que hace ordenar los datos de menor a mayor queda por encima. Ah, no, sí, es verdad, queda por debajo, lo he dicho al revés, perdón. Sí, lo voy a corregir, eso lo corrijo en el PDF y lo subo bien. Vale, sí, sí. Efectivamente, o sea, queda por debajo, queda... no, a ver, queda... O sea, es que depende cómo lo... Sí, o sea, él queda por encima y los datos quedan por debajo. O sea, queda por encima... Queda por debajo el K%. Queda por encima el... Queda por debajo el 20%. Del K%. Queda por... Falta un del. Del. Aquí. Ah. Vale. Queda por encima... es un poco vaga la manera en que está escrito, es verdad. Queda por encima del K% de los datos. A ver, falta un... Eso me acuerdo luego. De corregirlo para que quede bien subido, ¿vale? Esto no sé si está grabando, probablemente no. Bueno, ya veremos. Vale, entonces... ahora veremos un poco para qué utilidades tiene esto, ¿vale? En los datos concretos que hemos ido viendo, ¿vale? Bueno, aquí os ponía algunas usos que ya he ido diciendo y por ejemplo también ahora veremos que se usan también para una manera de medir estos datos extremos también se pueden hacer, luego lo veremos con los cuartiles, ¿vale? Bueno, los cuartiles también tienen un uso en la investigación, un uso quizá un poco distópico, que es el rollo este de los revistas que están en el primer cuartil, segundo, bueno, no sé si estáis metidos también en ese mundo, pues ya sabéis que lo bueno es el primer cuartil, porque ahí se habla de primer cuartil, pero se habla al revés, porque el primer cuartil están ordenando los datos al revés, del mejor al peor hacia abajo, y el primer cuartil es los que estarían en el cuarto
desde el mejor de todos hacia el que está justo en la posición 75%, ¿no? O sea, es como un poco al revés. Y ahí, bueno, pues, ¿por qué se hace eso? Porque se supone que es una manera de equiparar, porque así, pues, digamos que entre un campo y otro, pues, el primer cuartil siempre va a ser equiparativamente igual de difícil, aunque luego en realidad no lo es, porque depende del número de revistas que haya. Pero bueno, ahí está también este tema. Vale, entonces, luego veremos alguna aplicación más en las gráficas estadísticas. Vale, y luego entraríamos en las medidas de dispersión, que las de orden, que son las que acabamos de ver, pues combinan un poco con esto también. Vale, las medidas de dispersión son una parte importante del dibujo también, porque no me vale solo saber cuánto se cobra en España o, digamos, o cuántos minutos se ha dedicado a cada paciente. También me interesa saber cómo de distintos son, ¿no?, los tiempos que se han dedicado, porque a lo mejor se le han dedicado a todos más o menos lo mismo, o a lo mejor a uno se le ha dedicado muy poco y a otro mucho, y eso me puede dar muchísima información, ¿no? O sea, me puede decir pues que a lo mejor el tiempo de atención depende de cada médico o depende de la tipología de cada paciente, dependiendo de cómo de disperso, ¿no?, de cómo de variable sea el tiempo de atención, pues puedo tomar decisiones, y eso es una cosa importantísima. Y de hecho no me valdría solo contar las medias, porque a lo mejor pues esa media se puede deber a una casualidad, ¿no? Una media más elevada en un grupo que en otro se puede deber a una casualidad por la variabilidad del grupo. Entonces el dibujo se completa con esto, ¿vale? Entonces son medidas, cálculos que se pueden hacer también para medir esto. ¿Qué se puede hacer, no? Y aquí hay dos que son las que nos suenan a todos, porque nos las han explicado muchas veces, pero vamos a volver a ellas, y también a la diferencia entre uno y otro, porque no se entiende siempre a veces bien. Yo el otro día me lo preguntaba. Vale, la primera es la varianza. ¿Qué es la varianza? La varianza es sumar los datos, pero restándoles la media, elevando al cuadrado y ir sumando y luego dividir entre el número de datos. Lo que estamos haciendo con la varianza es medir cuánto se desvía cada dato de la media elevado al cuadrado, y a eso le hacemos la media. Es la media de las desviaciones, por decirlo de alguna manera. Las razones de por qué se hace esto, ¿vale?, uno las puede intuir. Luego veremos, creo que he puesto un gráfico que lo representa un poco. Pero la idea es que cuando en matemáticas elevamos una cosa al cuadrado, lo que estamos haciendo es quitarle, entre otras cosas, quitarle el signo, ¿vale? Porque un número al cuadrado pierde su signo, se queda siendo positivo. Menos 1 al cuadrado, por arriba de los signos, pues acaba siendo más 1. Y menos 2 al cuadrado es 4, o sea, se va el signo. El cuadrado es una manera de medir la distancia entre algo y el origen, es una manera de medir distancias también. Entonces yo, al hacer estos cuadrados, lo que estoy es tomando medidas de cuánto se dispersa cada valor, la distancia entre cada valor y la media. Y estoy acumulando las distancias respecto a la media. Entonces cuando este número me salga grande es porque hay mucha variabilidad, hay muchos datos que se separan mucho de la media, y eso engorda este número. Es un poco la intuición de la varianza. El por qué se usa el cuadrado, bueno, es en parte por eso, pero también en parte por otras propiedades matemáticas que tiene el cuadrado, que no vienen a cuento, pero que tienen su sentido, ¿vale? La fórmula, digamos, abreviada es esta, es suma así con un sumatorio. Y un poco es esto lo que os pongo aquí. A veces hay gente que hace, bueno, libros y textos que definen la varianza haciendo, en vez de dividiendo entre n, dividiendo entre n menos 1. Esto a lo mejor lo habéis visto también. Esto es una cosa ya más profunda de las razones de por qué a veces hace esto, y tiene que ver con que a veces se aproxima un poquito mejor, cuando hacemos entre n menos 1, captura un poquito mejor la dispersión. Pero es una cosa un poco ya técnica de si usar la varianza o lo otro. A lo otro se llama cuasivarianza. Nosotros vamos a usar, yo suelo usar esta porque es más sencilla, y las razones son más profundas, tienen que ver con la convergencia de los estadísticos y tal, que ahora no nos da bastante igual. ¿Vale? Aquí, esto es un dibujo que he montado yo para intentar explicar, que se vea un poco la diferencia entre una muestra más apretada y una menos apretada, pero no sé si se ve bien. Sí, esta está más apretadita, ¿vale? Y esta está más esparcida. Lo que pongo aquí con
estoy como poniendo en la recta aquí cada observación. Y he puesto aquí 1, 2, 3 hasta 7 observaciones que estarían por ahí distribuidas. Cada flechita es la distancia entre la media, que justo se sitúa aquí, y cada observación, ¿vale? Esta es la distancia. ¿Vale? Si fijáis, cuando la muestra está esparcida, estas rayitas son más largas. Aquí están más apretaditas, son más pequeñas. Lo que hace la varianza es sumar los cuadrados de cada distancia de estas. Entonces, claramente aquí eso va a salir más grande, pero encima se lo debo al cuadrado. Cuando una cosa se hace más grande todavía, entonces se exagera todavía lo más grande que es esto, y aquí va a ser un número más pequeño. Y capturo con un único número, la varianza, capturo lo disperso que están los datos. Entonces es algo muy útil porque no tengo que hacer un dibujo ni tal, sino directamente dar un número, decir un número, y me permite comparar, porque si ese número será más grande aquí que aquí, entonces yo puedo decirle a alguien que este grupo, que puede ser los que tenían obesidad y los que no, tiene una dispersión mayor porque su varianza es tanto y su varianza es cuanto más pequeño. Esto es un poco el sentido. Sí, dime. ¿Existe una medida que se mide con la media, la diferencia con la mediana? Sí, con la mediana, sí. Eso se llama la MEDA. MEDA se llama, me MEDA. parece. Sí. Y también se usa a veces, pero tampoco mucho. No sé muy bien por No qué. tiene mucho. No sé, sí, está ahí. Incluso también hay otra que en vez de usar el cuadrado, usa el valor absoluto, que es el número, quitarle el signo. Y eso se llama la desviación, se llama la la desviación absoluta, me parece que se llama. Y también se usa, pero no tanto, ¿vale? Y la razón es por cosas un poco... O sea, porque cuando tienes que usar ahora veremos, pero cuando tienes que usar la mediana para corregir los problemas de la media, directamente tampoco usas la desviación típica. Porque la desviación típica también está haciendo una media, también está haciendo una media de desviaciones. Entonces también tienes el mismo problema. Entonces, cuando tienes este problema de que la media no te vale, directamente usas la mediana y en vez de la desviación de la varianza, la desviación típica, usas lo que veremos luego, que es el rango intercuartílico, que es la distancia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Y eso justo te resuelve el problema también, mide la dispersión de otra manera, pero ya no tiene el problema de que se vea tan afectado por valores extremos. Vale, lo que iba a comentar, que se me ha escapado ya, es esto de la desviación típica, que quizá nos suena más, ¿vale? La desviación típica la usamos más que la varianza, pero también al final es lo mismo, ¿vale? Al final es el mismo animal, con otra piel. O sea, lo único que hace la desviación típica es hacer una raíz cuadrada a la varianza, ¿vale? Se define como la raíz cuadrada de la varianza. Por eso la varianza normalmente se le llama S2, y a la desviación típica S, porque es como si el 2 se fuera cuando la notación. Claro, no es lo mismo hacemos la raíz cuadrada de esa suma. ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué se usa la desviación típica? Porque, claro, el problema, cuando tenemos y ahí hay un tema aquí de interpretación que a la gente le choca mucho y hay que tratarlo, que es ¿por qué me lías, no? O sea, ¿por qué me defines dos cosas y luego andáis en un sitio decís varianza y en otro desviación típica? Bueno, pues porque la varianza es como lo primero que se hace. También hay que decir que antes hacer raíces cuadradas era muy complicado y por eso la gente no las hacía. Entonces la varianza hace lo mismo. ¿Para qué hacer una raíz cuadrada cuando es un rollo? ¿No? Antiguamente pues también tiene una cosa histórica. Pero la razón también es que la raíz cuadrada lo que hace es que recupera, como de algún modo elimina el efecto extra que hacen elevarlo al cuadrado. Porque también hay una cuestión de unidades también. Cuando elevamos cosas al cuadrado, si esto eran metros, pasan a ser metros al cuadrado. O si eran dosis, pues la unidad en la que fuera la dosis pasa a estar al cuadrado. Esto es una cosa también de cómo se escriben las cosas, ¿no? Entonces, si yo le hago la raíz cuadrada a eso, recupero la unidad original. La raíz cuadrada ya deshace ese cuadrado de la unidad y pasa a ser en unidades originales. Y luego aparte se vuelve un poquito más interpretable, ¿vale? Porque si la idea es que si el tiempo de atención me sale una desviación típica de 1, aproximadamente, lo podemos entender intuitivamente como que hay una, o sea, la media de la variación media es 1. O sea que más o menos la diferencia entre un paciente y otro en su atención aproximadamente ha sido 1.
Que a lo mejor a ti te ha tenido un minuto más y a mí un minuto menos, pero es una interpretación que se puede hacer, es como la media de la desviación. Cuando hacemos la raíz cuadrada, cuando usamos la desviación típica. Entonces, es un pelín más interpretable porque deshace un poco el efecto extra del cuadrado, pero en el fondo son lo mismo y acaban usándose a la vez. Habitualmente se suele poner en las investigaciones, se suele escribir esta, se suele poner esta, ¿vale? En las tablas y tal. Y se suele notar también por la letra sigma, ¿vale? Que a lo mejor lo habéis visto. ¿Vale? Entonces, bueno, esto hay que darle una pensada porque es algo interesante, ¿vale? Y luego, respecto a lo otro, ¿qué pasa, lo que comentabas, qué pasa cuando la media no me vale, ¿no? Si estoy haciendo todo esto con la media y estamos diciendo que la media exagera los casos extremos, pues la varianza y la desviación típica van a heredar ese problema también. Y además, una desviación extrema, como luego estoy haciendo una media, también va a hacer un efecto exagerado sobre esa unidad. Entonces hay una medida muy buena que es el rango intercuartílico, que lo que hace es restar el cuartil 3, restarle el cuartil 1, ¿vale? Si pensamos, esto luego lo veremos en los gráficos estadísticos, se utiliza esto, si pensamos en toda la muestra ordenada, ¿no? Más o menos a distancia un cuarto, ¿no? De todo, estará ese dato que ocupe el Q1 y hacia el final, en el otro cuarto, estará el Q3. La distancia entre los dos recorre más o menos el 50% de los datos, el 50% central de los datos. Y esa distancia me da una idea de lo dispersos que están los datos. Si los datos se esparcen mucho más, esa distancia se va a hacer muy grande. Y luego aparte, si hay un dato muy extremo, no se va a ver afectado aquí porque quedará al final y no afectará al Q1 ni al Q3. Entonces es un poco un efecto parecido a lo que ocurre con la mediana. Entonces este también es muy interesante y va siempre como de la mano de la mediana, ¿no? Podemos usar la mediana y el rango intercuartílico para los casos en los que la muestra es un poco rebelde, o sea, tiene cosas raras, no es así con una distribución normal, ya veremos luego algunos casos más, y luego podemos usar lo otro para los casos más normales, más habituales. Vale, algún ejemplo de cómo se calcula la varianza, pues esto es simplemente por escribiroslo un poco. Pues en el caso de toda la muestra que veíamos antes, teníamos cada dato, teníamos la media, pues iríamos restando, elevando al cuadrado, sumaríamos todo y dividíamos entre ellos, nos sale la varianza 296, que es un número que a priori no me dice mucho, ¿vale? Porque si no lo puedo comparar con algo, la varianza no me dice tanto. Pero si hago la desviación típica, sí que me sale, la raíz cuadrada de esto es 17, y sí que podríamos entender que hay que de alguna manera entre un paciente y otro, más o menos, el promedio de la distancia más o menos entre las observaciones es de 17 aproximadamente. Eso sí que tiene más o menos una interpretación, aunque es un poco así cogida, o sea, tampoco hay que hacer otras cosas para ver eso bien. Y luego, claro, también si quisiéramos el rango intercuartílico, pues tendríamos que calcular el cuartil 1 y el cuartil 3, que yo me he molestado en calcularlo, y luego restarlos y sale 5,79, que tampoco es un número que así a priori nos dé gran información. Este es un problema de las medidas de dispersión, que por sí mismas son números que se entienden comparativamente, ¿vale? O sea, si ahora vemos, ahora lo veremos, ¿no? El grupo de obesidad contra el de no obesidad, sí que me da una idea de este está más disperso que este, o aquí había mucha variedad de tiempos de atención y en este no. Entonces es un sentido comparativo, ¿vale? Este es un problema que quitando esto de la desviación típica, que sí que se puede hacer alguna idea de este tipo, son medidas que tienen más sentido para comparar, ¿vale? Por ejemplo, lo de aquí en los dos grupos, ¿vale? Que yo había llamado enfermedad grave o no enfermedad, o sea, enfermedad a obesidad no obesidad, sí que vemos, por ejemplo, que un grupo tiene varianza 4 y el otro tiene varianza 500, y esto se debe a que en este está persona que nos destroza todo. Y sin embargo, bueno, claro, y lo mismo con la desviación típica. Y sin embargo, el rango intercuartílico también hay diferencia,
pero ya no es tan salvaje, ya no hay un salto tan grande porque eliminamos ese problema de esa observación muy dispar, ¿vale? ¿Vale? Entonces, bueno, aquí sí eso, se observaría sí que uno de los grupos tiene una dispersión mayor. Bueno, luego yo aquí había introducido también, hacia el final de la presentación, hay unas diapositivas que ahora no voy a ver porque eran un poco de, por si nos sobra tiempo al final, intentar ver cómo se haría esto con SPSS. Entonces de momento lo dejamos aquí archivado esto, el resto de la presentación, y pasaríamos a la siguiente tema, que son las gráficas. Entonces, si os parece, vamos directamente, no sé, luego los descansos los administramos como veáis, no lo hemos hablado eso. Si queréis, luego a mitad hacemos un descanso para un café, ¿no? Porque si no, aquí yo hablando se puede ser un poco duro, ¿no? Vale, luego hacemos un descanso. Voy a intentar ir para atrás ahora con esto, a ver si lo averiguo. Aquí hay una Abrir. flecha para atrás. No, allí en la derecha, ¿ves? Los iconos azules a En la la parte derecha, A la derecha. en la pantalla, mira. Ah, Ahí hay un ¿aquí? icono debajo de la casita. ¿Este? Sí, Ah. digo yo que sea eso. Otra vez. Vale, sí. Vale, gráficas y estadísticas. ¿Así va? Vale, y ahora tengo que volver a hacer lo de ajustar era, ¿no? A ver si lo encuentro, ¿no? Aquí no. Aquí. Zoom. Ajustar. Vale. Vale, pues lo siguiente que podemos hacer. A ver, esto lo daba yo aquí, sí. Lo siguiente que podemos hacer. Bueno, siempre el orden en que se aprenden estas cosas, ¿no? Y que se busca un poco cómo aplicarlo es ir primero pues a lo sencillo, ¿no? Lo sencillo sencillo yo creo, ¿no? Es hacer estas medias, varianzas, rangos intercuartílicos, sacar números que nos describan la realidad de lo que está pasando, ¿no? Lo siguiente que podemos hacer es combinar esto con gráficas, ¿vale? Y esto es una cosa muy importante y ahora cada vez más se da mucha importancia a las gráficas porque, bueno, hay muchas razones, pero una de ellas es que nuestra manera de organizar la información muchas veces es geométrica. Los números están bien, pero cuando vemos algún tipo de representación gráfica de lo que estamos viendo, tendemos a entenderlo mejor, porque tenemos unas habilidades más relacionadas con la proporción, con la posición de las cosas, etc. Entonces, hay una serie de técnicas que podemos hacer, algunas muy sencillas, otras luego se van complicando, para capturar esto y transmitir información con esto. Entonces esto da mucha fuerza a una investigación, una buena gráfica, una cosa así que quede bien, que quede bonito y que exprese algo, pues es algo muy importante. Y bueno, vamos a ver un poco cómo aplicarlo a este ejemplo que ahora ya es distinto, ¿vale? Ahora lo vamos a pensar otros datos, también más o menos reales, que son una situación típica de investigación en cuanto a, por ejemplo, un ensayo clínico, ¿vale? Una situación en la que tuviéramos 30 pacientes, que es una muestra tirando a pequeña, pero vamos a pensar qué es lo que tenemos, y en la que tenemos pues unos datos y, por ejemplo, queremos ver, ¿vale?, si el medicamento que hemos testado reduce o no el número de días de ingreso. Es una cosa, por ejemplo, que yo he visto hacer así tal cual, pues unos datos reales, más o menos reales, modificados de una estación de un medicamento en temas de psiquiatría, y la métrica que se usaba era los días de ingreso. Se consideraba que había sido un éxito que la persona tuviera un número menor de días de ingreso. Como ya eso, el sentido que tenga médico es otra cosa, pero esa es una situación típica. Aquí he puesto solo pues las variables más pequeñas, más así escuetamente que pudiéramos tener, aunque normalmente las bases de datos son inmensas porque tendemos a recoger un montón de datos, aunque luego no nos sirvan, le preguntamos hasta por el apellido de su abuela a cada paciente, pero eso es un problema también, ya hablaremos de eso, porque cuantas más variables cogemos, más fácil es que una casualmente salga algo significativo cuando no lo es. Entonces conviene, eso ya hablaremos también de eso. Pero bueno, tenemos esto, la variable que nos interesa es esta, y como veis pues hemos hecho esto de que a un número de personas, idealmente la mitad, le hemos dado un placebo y al otro les hemos dado un medicamento, el medicamento que estamos testando. Veremos que luego esto se puede mejorar cuando hacemos, ya eso es
una cuestión de diseño de experimentos, pero idealmente también podríamos incluso darles a un grupo